Cabandier en el Senado? Un 4. O sea, ahí raspando. Ahí raspando. Ahí raspando, bien, muy bien. Está Victoria Tolosa Paz. Bueno, Victoria, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Marcelo. Gracias por estar Por acá. favor. Evidentemente una situación con muchos frentes abiertos, ¿no? Está todo el tema del Fondo Monetario. Nosotros decíamos, Alberto, entre Cristalina y Cristina, porque Cristina le marca la cancha acá, le complica. Dicen que es más difícil negociar acá que negociar en el Fondo Monetario. No, creo que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, está haciendo lo que tiene que hacer, que es llegar justamente a firmar un memorándum que pueda expresar cabalmente el programa de crecimiento económico que tiene previsto para la República Argentina. Y si todavía no logramos tener justamente esa firma es porque hasta el último minuto va a seguir protegiendo lo que quiere proteger, que es el salario de los argentinos, que es un programa que pueda cumplirse claramente y que esas revisiones trimestrales a las que nos vamos a someter puedan ser cabalmente concluidas en cada una de las metas que nos vamos a comprometer. Y creo que eso es lo que hoy se está trabajando, ¿no? Hasta el último instante, trabajar con el fondo en que algunas de las metas que ya fueron expuestas el día del acuerdo sean palpables en la vida cotidiana de todos los argentinos. Los argentinos, Marcelo, nos preguntan si este acuerdo va a permitir finalmente empezar a levantar la cabeza, ¿no? Levantar la cabeza de 2 años de pandemia y 4 de una crisis económica brutal, que nos dejó en este punto. Sí. Eso también creo que hay que poder ponerlo de manifiesto. Argentina tiene que volver a transitar una salida de una deuda enorme. Recordémosle a quienes nos están escuchando que no fue el presidente Fernández quien fue a buscar esa deuda, fue el gobierno de Mauricio Macri en el 2018, tomó un crédito de 57.000 millones de dólares que se desembolsaron 44.500 millones, porque ganó el Frente de Todos, si no hubiesen seguido los desembolsos previstos, y que claramente esa deuda para la Argentina en el 2022, que es este año, y en el año que viene, implica un pago insostenible. No podemos pagar 19.100 millones este año y 19.300 el año que viene, casi 40.000 millones en 2 años. Para quienes nos están mirando, la Argentina el año pasado, Marcelo, acumuló reservas, en términos de lo que fue obviamente la balanza comercial, de 15.000 millones, y creciendo al 10% con el año pasado, la Argentina sería capaz de poder afrontar tamaña deuda. Y esto hay que tenerlo muy claro. Entonces la salida era clara, que era un acuerdo que nos permite tranquilizar la economía, recuperar capacidad económica en términos de crecimiento, de redistribución y de algo que nos preocupa a todos y a todas, que es la inflación. Claro. Y para eso también creemos que esto va a empezar a tranquilizar. Pero eso habría que contárselo a Máximo, ¿no? Porque fue el primero que tiró un cascotazo. No, Marcelo, mira, nosotros creo que Máximo ha sido muy sincero en esa carta, en donde él jamás dijo que no había que pagarle al fondo, sino que no está de acuerdo con el resultado de ese acuerdo. Bueno, hay muchísimos diputados y diputadas que estamos de acuerdo con ese resultado en términos de lo que significa un acuerdo con el fondo, que no restringe la capacidad de crecimiento del país, que no pone de rodillas a la Argentina, que no tiene ningún tipo de reforma laboral que quite derechos a los trabajadores, que no plantea una reforma previsional, que no plantea un sistema de privatizaciones de nuestras empresas. Todo lo contrario, plantea un escenario que vamos a cumplir con mucha responsabilidad, con metas que van a permitir tranquilizar algunas de las variables que siguen molestándonos a todos en la vida cotidiana, que aumenta el precio desmedido de los alimentos, de la canasta básica de la vida de los hogares, hace que nosotros pensemos con mucha responsabilidad si el camino que toma el presidente es el camino correcto. Pero vio que la oposición, ahora le vamos a preguntar a tanto a Esper, dicen, esto es un acuerdo con un préstamo puente, una forma de bicicletear estos 2 años, y después va a haber que negociar de vuelta en serio, porque no... No, Marcelo, mira, la verdad que hay que explicar que el crédito que tomó Macri era un crédito de mucha irresponsabilidad. Ese crédito que se conoce en el mundo del FMI como el stand-by, o sea, un gran monto en vencimientos muy concentrados, es lo que la Argentina no puede comprometerse a pagar. Ahora, la Argentina buscó salirse de ese esquema con vencimientos muy abultados e ir a un esquema de lo que se conoce como de facilidades extendidas. Facilidades extendidas es estirar el plazo de la deuda. Ahora, la deuda no la tomamos nosotros, sin embargo, estamos buscando una salida, una vez más, con un plazo que por supuesto arranca. El primer desembolso se empieza a pagar 4 años y medio después de que nos desembolsen ese dinero. Los desembolsos van a tener que ver con los vencimientos que tenía la Argentina y la deuda que nosotros vamos a sacarnos de encima de la mochila de todas y todos es exactamente la deuda que tomó Macri. La Argentina no toma un solo dólar de deuda. La Argentina se compromete a cuidar las reservas para el sistema productivo industrial. Va a seguir de cerca una administración de los recursos
con mucha responsabilidad, porque cuando hablamos del capítulo tarifas y subsidios, estamos encarando lo que para nosotros tiene que ser parte de la La responsabilidad de los información que hay recursos. hoy que está empantanado precisamente porque el fondo salió con un pedido muy fuerte de tarifas. Bueno, hay un presidente que tiene mucha conciencia de lo que significan los 16 millones de usuarios del servicio de electricidad en la Argentina, que impactan en la vida de 32 millones de argentinos que tienen un servicio, tienen un suministro de energía y que claramente poder proteger a la base de los trabajadores con respecto a lo que pagan hoy de tarifas es un objetivo del presidente Fernández. Como también es un objetivo del presidente Alberto Fernández empezar un trabajo de segmentación para que en la punta de este triángulo de ingresos, el decil más alto de la Argentina, los deciles que tienen gran capacidad contributiva, Sí. dejen de recibir la tarifa de energía eléctrica con subsidios, porque eso le hace mal a las cuentas de la Argentina que las tenemos que seguir cuidando. No, eso está y claro, administrando pero con eso lo decidió responsabilidad. el gobierno, ¿no? No es que lo decidió la gente. No, eso lo decidió el gobierno hace mucho tiempo, incluso cuanto antes de que El estuviese mismo el acuerdo. gobierno de Macri, venimos de un congelamiento del último año. No, el gobierno de Macri aplicó un tarifazo que fue Sí, sí, inédito. pero el último año 4.000 congeló. por 1.000 y 3.000 por 1.000 en las facturas de luz. Terminamos con amparos judiciales, vivimos un momento crítico en la Argentina. Estamos saliendo de eso. Ahora, la salida tiene que ser siendo muy conscientes de que las cuentas tienen que ser custodiadas y trabajadas con mucha responsabilidad. Y creo que el presidente está siendo muy claro y muy responsable a la hora de sentarse con el fondo y exigir, obviamente, que vamos a lograr ese déficit de 2,5 este año, modificando la estructura de subsidios, pero protegiendo a la clase media. Marcelo, tenemos en la Argentina muchísimos trabajadores que lamentablemente son trabajadores y son pobres. Tienen un salario magro. Ahora, ese salario que vamos a comprometernos a empezar a recomponer, como hicimos el año pasado, mucho más lento de lo que quisiéramos, es un salario que perdió 20 puntos reales en los 4 años de Macri. Entonces nosotros no negamos que estamos complicados, no negamos que nos están escuchando trabajadores que son pobres trabajando todos los días, pero claramente el programa de gobierno que lleva adelante Fernández, el presidente de la Nación, tiene mucho que ver con la sinceridad de lo que significa defender el bolsillo de los trabajadores en la Victoria, Argentina. me disculpo un minuto, ¿Cómo no? mientras hablaba, no sé, Cornejo a usted porque mucho radical y del PRO dice, no, esto nos va a tirar todo el fardo al 2000. Bueno, yo creo que se omite buena parte de la historia reciente de la Argentina, del 2010 que la Argentina no crece, no es un problema de ahora. Y el kirchnerismo / peronismo de los últimos 18 años de la Argentina ha gobernado 14. O sea, no es que quieren explicar las crisis recurrentes de la economía argentina con los 4 únicos que no gobernaron. Los 4 únicos que no gobernaron, ahí es donde se incubó este problema. Y las crisis de deuda, en general, de la Argentina están derivadas de los déficits recurrentes del Estado que se cubren o emitiendo o tomando deuda. O emitiendo y tomando deuda como en esta oportunidad también. Desde luego que la verdad que la letra fina no se conoce, pero es muy probable que toda la reprogramación de esta deuda caiga en el próximo periodo. De hecho, la reestructuración de los bonistas, que deriva de deudas que no son de los 4 años de Cambiemos, sino que arrastran de hace mucho tiempo, los principales vencimientos son 2024, 2025, 2026, ¿no? Está bien, bien. ¿Qué? No, solamente acotar que hay una omisión muy clara a lo que fueron obviamente políticas que permitieron a la Argentina crecer. Es cierto que en el periodo 2011-2015 la Argentina atravesó una crisis de crecimiento, pero claramente el problema del Fondo Monetario no estaba en esa Argentina en diciembre del 2015. Teníamos problemas de restricciones, teníamos problemas de un crecimiento que se había detenido. Crecimos, por supuesto, 1.5 los últimos 4 años, pero claramente no bajamos en el descenso de la escalera de los trabajadores el salario y volvió el Fondo Monetario a estar entre nosotros. Eso no lo puede negar Cornejo, no lo puede negar la Argentina, porque es parte de lo que nosotros reconocemos. Esto quiere decir con mucha responsabilidad. Si la dirigencia política sigue tapando el sol con la mano y negando que Mauricio Macri y quienes gobernaron la Argentina tomaron esta deuda que era insostenible y que ahora se preocupan porque hay un crédito que se extiende. Le pregunto a Cornejo qué hubiese hecho la Argentina de Mauricio Macri. Mauricio Macri fue a buscar ese crédito para ser reelecto. Perdió las elecciones y nos dejó endeudados por los próximos 100 años. Con mucha responsabilidad vamos a asumir esta carga y esta deuda, Bien. pero no a costa del pueblo argentino. Bien, no a muy costa bien. del pueblo argentino. No sé si Cornejo quiere, pero le quería preguntar a José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo está, Alfredo?
Bien, muy bien. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas La noches. estaba escuchando atentamente, ¿no? A Victoria Ujú. y lo ve así. A ver, los problemas de endeudamiento de Argentina son crónicos, es como que nadie puede tirar la primera piedra acá. A ver, voy solo 30 años para atrás, 30, podría ir un siglo, pero 30 años para atrás, la deuda pública argentina era de 60.000 millones de dólares. 60.000. Hoy es de 360.000, o sea, la deuda pública creció 300.000 millones de dólares en 30 años y ahí pasaron todo tipo de gobiernos, todos. Entonces, nadie puede tirar la primera piedra acá. El problema de la deuda es un problema de un Estado tremendamente gigantesco al divino botón, porque tuvimos problemas con Pero el COVID, usted, problemas José con el Luis, fuego. no va a ¿Eh? avalar la ley si va al Parlamento. No conocemos, bueno, eso es una cosa importante aclararle a los televidentes. Ni los diputados ni los senadores tenemos el proyecto oficial del acuerdo con el fondo. Solamente tenemos la conferencia de prensa que dio Guzmán el 28 de enero, o sea, Sí, no tenemos nada más. Ajá. No tenemos nada más. Ahora, si el acuerdo, Eso que si la abre ley... la posibilidad de que por ahí acompañen. ¿Cómo? Y que No, lo que digo es esto, como profesional de Sí, economía, sí, como hay que diputado, ver tengo los que ser papeles, serio, claro. quiero ver lo que tenemos que tratar primero. Después, si la ley que el Ejecutivo envíe al Congreso es la que dejó trascender Guzmán, es una ley muy perjudicial, es un acuerdo muy perjudicial para la gente de laburo esto. ¿Por qué? Porque la inflación no va a bajar, la van a reventar a tarifazos, las tasas de interés van a seguir siendo altas. Alberto Fernández, y esto no se dice, es falso que nos estemos desendeudando. Va a ser el presidente que más endeudó a la Argentina en la historia democrática. Ya llevamos con una deuda pública que creció 50.000 millones de dólares respecto del día que asumió. Con el acuerdo con el fondo va a crecer otros 40.000 millones de dólares. A lo mejor Alberto se despide con una deuda pública 90.000 millones de dólares mayor. Entonces, nos lleva a un lugar. El acuerdo con el fondo. Es un relato, entonces esto Sí, no hay duda, no hay duda. A ver, el kirchnerismo es especialista en montar mentiras, o sea, relato. O sea, es todo al revés. Este es un mal acuerdo para el país. Ahora, la gente... Si es el que anunció Guzmán, Sí. No sé cuál La es. gente cuando, digamos, hablamos del acuerdo con el fondo, en realidad lo que quiere es saber la gente si le va a mejorar el salario, Por eso digo, si no va, es un va a buen haber más acuerdo para la empleo, gente. si va a haber No más es un buen laburo. acuerdo para la gente, no lo es. ¿No? No lo es. La inflación va a seguir siendo alta, la gente va a seguir con problemas para llegar a fin de mes, no se van a crear nuevos puestos de trabajo, las tasas de interés van a seguir siendo altas. Pero si no hubiera 50. acuerdo, ¿qué pasara? Supongamos que este empantamiento de todo el mundo supone que se va a arreglar. No es esa la opción. No. No es este acuerdo o si no diforme. nada. Es falso eso. Se puede hacer un muy mejor acuerdo. En beneficio de la gente, en serio. Ahora, para eso se requiere otra concepción de lo que se tiene que hacer. Vos tenés un Estado que devora a la gente impuestos. La gente no da más de pagar impuestos. Entonces no hay duda que hay que achicar al Estado. Ahora, nos toman de estúpidos a nosotros, a los ciudadanos, y nos quieren hacer creer que el problema fiscal de Argentina son los subsidios de la energía. Que hay que bajar los subsidios, subir tarifas, sí, pero que nos hagan creer que el único problema de Argentina fiscal son los subsidios, ridículos. A ver, Argentina tiene un Estado con déficit hace 60 años, de los cuales 15 habrán sido con subsidio. Pero el restante 45, ¿qué es? El problema del agujero fiscal está en empresas públicas deficitarias, el sobreempleo público, la coparticipación sin límites, las pensiones para invalidez mal dadas, planes sociales a troche y moche que han destruido la cultura del trabajo. Ahí está el problema. No en los subsidios a la energía, que es el único gasto que, de acuerdo con que anunció Guzmán el 28 de enero, va a bajar. Lo único. Ujú. Ahí estamos viendo en pantalla al gobernador Valdés. Vamos a meternos un ratito en el tema, obviamente, corriente, el drama. Está Alfredo Casero. Alfredo, ¿estuviste trabajando el fin de semana Sí. ahí en la Casa de Corrientes, no? El sábado y el domingo. El sábado, todo el sábado, y el domingo, el sábado a la noche en Palermo y todo el domingo. Parecía que había, o parece que hay como dos andariveles, ¿no? El manejo político, las peleas, los Pero no, tweets, no. y la gente que está con una actitud... No, esto es una iniciativa totalmente privada. O sea, la gente que fue ya tiene suficiente, ya paga llevando una botella de agua mineral suficiente impuesto para que Cabandier viva. O sea, nosotros, la gente que lo hizo absolutamente sí, de corazón. solidaridad, Sí, la palabra solidaridad es una palabra que utilizan mucho los peronistas y también los de Juntos por el Cambio. ¿No Es te el gusta? problema.
No, pero en realidad no es solidaridad. Si realmente hubiera un pueblo solidario, tendríamos un presidente solidario que haría lo que tiene que hacer, que es en realidad consolidar la tranquilidad del pueblo, digamos, lo que nosotros estemos tranquilos y no ver que tenemos un problema cada rato. Hay una cosa que nadie habla y es la noticia que está dando vuelta, yo estoy viendo que es verdad, que fue la camioneta esa con los militantes, etcétera, que estaban prendiendo fuego. Es gente de verdad de Corrientes, hay gente de Goya que me ha llamado por teléfono y me lo han dicho. Si eso en realidad sucede, están poniendo en un lugar en donde ya todo esto que estamos haciendo ya es viejo. Esta política ya es vieja, ¿entiende? Porque cada uno de nosotros sabe cómo es el asunto. La señora perdió las elecciones, el señor candidato a presidente y el señor de allá, Juan Carlos Mendoexit. Odio en realidad esto que está pasando. Me duele en el alma lo que está pasando, y ni hablar de los periodistas también, porque nosotros tenemos este gobierno por todo lo que ha hecho muchísima gente. Nosotros tenemos este gobierno que vemos a Mayra Mendoza levantando una bandera delante de la gente, nosotros vemos todo esto, y nosotros, oiga, discúlpeme, que él tiene razón, pero vamos a tener que decir sí, sí, claro, no, que tenga la seguridad. Ahora, lo democrático que usted ve, fíjese en realidad quién apoyamos nosotros. A Maduro, a Cuba, a Rusia. Lugares en donde si usted es homosexual, lo tiran por una ventana. Nosotros a Irán. O sea, esta gente ya tiene que dedicarse a otra cosa, porque lo que viene es otra cosa. Nosotros podemos hacer directamente, pensar de otra manera y dejar de pagarle a todos estos políticos votando por medio de la blockchain. Averigua quién es Santiago Siri, un pibe muy joven, tiene una idea, hizo un partido. Por supuesto que todos estos políticos lo destruyeron. Yo lo único que hice fue salir ante una emergencia y sacudir un poco el árbol del que no cae nada, y que mucho tiene que ver con muchos periodistas que miran para otro lado y se siguen endilgando y dándole cámara a ella, dándole cámara a él, dándole cámara a él, y dándole cámara a mí. Hay que ser democrático. No, tienen que trabajar. Todo, no estoy diciendo por no ser democrático, no estoy diciendo eso. Cámara, porque además lo eligió la pero gente. No estoy diciendo, no estoy diciendo eso. Yo no le tengo nada que decir a ninguno de ellos. Yo le estoy diciendo lo que yo siento como ciudadano. Yo vengo acá de ciudadano nada más. Sí, por eso te invitamos, no soy ni diputado ni nada. Yo puedo tener diferencias con él, Y ellos están trabajando para mí y para todos nosotros. Entonces no puedo, claro. Si tengo diferencias sobre esas, no es por una cuestión así. Yo estoy indignado totalmente con todo lo que están haciendo, tanto de un lado como del otro. Digamos. No estoy con bronca, estoy trabajando específicamente para que esto acabe. Fuera totalmente de la política, porque no sirve más. Y vuelvo a repetir, la gente tenemos que encontrar una nueva manera de poder votar, que sea la gente común la que vota. No ir a ver los números, a ver de qué manera me engancho, a ver de qué manera lo cago al otro. Nosotros no necesitamos eso. En este momento hay que salvar el país, está quemando Corrientes. Y se está quemando Corrientes y presuntamente el problema ha sido a propósito. Ojalá que no sea así. Perdóneme, pero usted me preguntó y yo le contesté. No, y por supuesto, por eso ahí, por ejemplo, hay falacias, ¿no? Por ejemplo, el Estado presente. El Estado presente ha terminado siendo una trampa cazabobos, porque Argentina es de los países que en el mundo tienen la mayor superficie cultivable respecto a su territorio. Sí. ¿Cómo no tenemos un ejército de aviones hidrantes para emergencias como esta en el medio del cambio climático, de la niña y el niño? ¿Me entendés? O sea, perdón. Presenta un choreo. Perdón, lo que decía, porque estamos todo en rosca, ¿no? Está la rosca de Juntos por el Cambio, está la rosca de los peronistas, todos están en rosca, están todos de vacaciones, no de vacaciones, perdón, no así vacaciones. La Vidal está ¿dónde eran? Camarones, por ahí, que le mando saludos a los Rivas. La Bullrich estaba en el coso del carnaval de Gualeguaychú. Nosotros tenemos problemas de la misma manera que yo dejé totalmente Juntos por el Cambio, cuando hablan de hacer ellos dicen, vamos a discutir ganancias, y después se le van dos. O sea, se están riendo de nosotros, se ríen de nosotros y no saben que es peligroso, porque nosotros, el pueblo, no somos boludos.
Sabemos quién fue, sabemos quién nos vendió el moderado, sabemos quién... Y ya yo estoy podrido, hay muchísima gente que está podrida de esto. Pero si no estamos hablando, yo soy el que vale, mi manera es la que vale, yo soy la antipolítica. No, acá falta algo y no está. Y acá falta algo y no está. Algo nuevo, decís vos. No. Más allá de algo nuevo, falta que pague cada uno lo que tiene que pagar. Que paguen cada uno lo que tiene que pagar. Esto fue terrible. Quemaron más del 40% de los esteros de Liberá, que es como quemar una selva. Hay miles y miles de animales que están muertos. Y eso sumado a los negociados de esta gente, a los negociados a todo el puterío político. Las vacunas, hay gente que no puede viajar porque le dieron una vacuna que no sirve, que ni los rusos la quieren. Entonces, perdóneme, pero ¿de qué estamos? O sea, te invitamos, queríamos escucharte, hay mucha gente que piensa como vos, por eso. Sí. Así que por eso queríamos estar. Cornejo, ¿qué va a pasar? Porque ahora hoy se dice, bueno, hay problemas, se va a demorar, o sea, posiblemente el presidente vaya el día martes y, digamos, el proyecto no esté. ¿Usted la idea es tratar de facilitar o se puede eso cambiar? A ver, nosotros tenemos la idea muy firme de que no queremos que el país entre en default. Eso es prioridad. También queremos que cualquier acuerdo no signifique aumento de impuestos, más aumento de impuestos, porque se habla mucho del temor del ajuste que trae el fondo. La verdad que la economía argentina está en este momento ajustando. Ha ajustado salarios del empleo en blanco, ha perdido con respecto a la inflación, porque la inflación es la que ajusta, porque la economía ajusta de todas maneras. Ha ajustado las jubilaciones, hay una pérdida con respecto a la fórmula anterior. Ha ajustado el sector privado. Se han aumentado 19 impuestos y se han creado 6 impuestos nuevos. Todo en todo este tiempo. Eso también es ajuste. Con lo cual, nosotros, digamos, como condición básica, creemos que no deben haber nuevos aumentos de impuestos. Y no queremos que el país caiga en default. La estrategia parlamentaria se verá también. ¿Y cómo lo ve el gobierno operando? Va a ser raro de que ustedes, digamos, acompañen el conflicto del gobierno, el frente de todo esté dividido, ¿no? Los voceros del gobierno menosprecian el conflicto interno que tienen. La verdad es que anidan en ese frente de todos, solo unidos para conquistar el poder y para mantener el poder. Anida gente que no cree en el derecho de propiedad con gente que cree en el derecho de propiedad. O sea, es muy difícil orientar al país en un frente político que no tiene coincidencias básicas, un programa mínimo. Juntos por el Cambio tiene parciales diferencias, ahora no convive quienes creen en el derecho de propiedad con los que no creen. Acá las diferencias son insalvables. Y eso se pone de manifiesto cuando tienen que tomar decisiones. El acuerdo con el fondo es una decisión. Se lo disimula desde el oficialismo y por eso la información es tan confusa. Porque no están de acuerdo en cómo encarar esa negociación. La verdad, no tenemos información precisa acerca del acuerdo, no podemos tener una posición definitiva porque no sabemos cómo hacer la ley que van a enviar, no sabemos exactamente si lo que se vota es el financiamiento o la carta de intención, Claro. No sabemos qué dice la carta de intención, no sabemos tantas cosas que tomar una decisión de cómo, lo que sí queremos es, no queremos perjudicar aún más y generar mayor incertidumbre de la que el gobierno ya ha generado, ¿no? Seguro. Vamos a estar hablando con Cabandier y con el gobernador de Corrientes, ¿no? Sobre el tema precisamente del desastre ecológico. Ahí lo estamos viendo, lo saludamos a las dos. Queríamos, bueno, darle la última parte a usted, Vicky. No, Marcelo, creo que es muy oportuno que pensemos que en el Parlamento Nacional el proyecto que va a elevar el Ejecutivo va a contar con toda la información para que no solo el oficialismo, sino la oposición política pueda encontrar allí el camino del sendero que necesita transitar la Argentina. Yo celebro que Cornejo diga que no quiere default, porque creo que ahí coincidimos que la Argentina
si entra en default, es una catástrofe para el conjunto de trabajadores, que no coincido con su análisis claramente porque miro los indicadores del INDEC y vuelvo a repetir, el salario sigue estando deprimido en la Argentina, pero le ganó 2 puntos a lo que fue la enorme inflación del año pasado, que tampoco lo negamos. Por eso digo, quienes gobernaron la Argentina no pueden demostrar que el salario creció, que las jubilaciones crecieron y que no tomaron deuda, bueno, vuelven en todo caso a querer seducirnos con un proyecto económico que ya vimos los resultados. Nosotros somos muy responsables, decimos, la Argentina necesita un camino de previsibilidad, de tranquilidad económica y para eso el acuerdo, entendemos, en la negociación que fue muy larga y que duró mucho tiempo, porque no estuvimos allí negociando ni más ni menos que poniendo obviamente algunas trabas a lo que históricamente fue para nosotros el Fondo Monetario. En el imaginario de mucha gente es reforma laboral, cambios previsionales, ajuste, ninguna de estas cosas están. Y para llevar tranquilidad, tener una mejor administración tributaria, como hemos demostrado, a partir de cambiar y modificar una matriz sumamente regresiva. Quienes decían que bajábamos impuestos y venían las lluvias de inversiones y los brotes verdes se tuvieron que ir después de 4 años. Nosotros no decimos eso. Nosotros decimos la Argentina necesita una matriz impositiva progresiva en donde los que tienen mayor contribución más van a pagar y fuimos liberando carga impositiva de los sectores medios y medios bajos. Tenemos que seguir mejorando esa capacidad contributiva, robusteciendo al fisco, pero fundamentalmente administrando mejor los recursos. Y para eso el capítulo de la segmentación de tarifas, que no es quitarle el subsidio a los trabajadores y a quienes lo necesitan, que van a seguir estando protegidos por el Estado, pero liberar esa carga innecesaria en un Estado que necesita ser eficiente también es parte del compromiso del presidente Fernández.